vamos ahora a saludar a nuestro primer entrevistado que está aquí en los estudios, Guillermo Pérez, que es el CEO de GNP, Grupo GNP, que es una empresa, son un grupo de tributaristas, ¿no? Así de es. primer nivel, que tiene una enorme trayectoria. Así que, Guillermo, un placer recibirte y vamos a hablar de impuestos. Bueno, perfecto. Que es un tema que a todo el mundo le preocupa. Vienen muchos cambios en Argentina en materia tributaria, así que está bueno repasar un poco, ¿no? Bueno, déjame primero decir, impecable tu resumen. Menos de impuesto hablaste de todo. Y gracias por estar acá, un placer. Hay dos temazos o dos grandes grupos de temas. Un tema que ya está avanzando y que ya tiene media sanción de diputados, que tiene que ver todo con el tema de blindaje fiscal, dólares del colchón. Lo que se llama la ley de inocencia fiscal. Inocencia fiscal, exactamente. Técnicamente es la ley de inocencia fiscal. Y el otro tema era el paquete tributario que estaba junto, que está junto con el proyecto de ley de reforma laboral, que lamentablemente, como consecuencia del problema, que era muy importante en términos de beneficios y de alto impacto para los contribuyentes, personas físicas y sociedades, que igual si tenemos tiempo lo vamos a comentar, que eso va a pasar todo para febrero y creo que eso finalmente se va a aprobar seguramente, salvo que la ley de presupuesto salga muy mal, se coma parte del superávit y como esta ley impositiva o esta reforma impositiva generaba beneficios para las personas humanas y personas físicas y compañía, claro, eso impactaba en el presupuesto, con lo cual es un toma y daca. Claro, vos lo que decís es si el presupuesto, que recién lo comenté, no sale como quería el gobierno, ahí vos tenés que ver de dónde manoteás o qué no podés hacer para mantener el superávit fiscal. Entonces vos decís, puede correr peligro el capítulo tributario de la reforma laboral. Tal cual. Hay que esperar el presupuesto primero. Y te escuchaba a vos y digo, bueno, esto ataca directamente a los beneficios tributarios que íbamos a lograr con esta reforma. A ver, vamos por paso. Por partes. Empecemos con la inocencia fiscal. Sí. ¿Hay algo que le interese mucho a la gente o es simplemente esto de, che, si vas con una plata a comprarte un auto, no te preocupes que no te van a revisar? O vas a comprar un departamento, viste que siempre le piden al contador una certificación, eso lo van a seguir pidiendo. O, no sé, Guillermo, te tengo que pagar algo, te voy a transferir 50 lucas a la billetera. Viste que hasta hace poco estaba ese fantasma, no te puedo pasar plata porque me van a venir a buscar. Esos miedos se han disipado un poco. Pero contame un poco más de la inocencia fiscal. Como está armada técnicamente, está floja de papeles. Eso no quiere decir que no vaya a tener aplicación práctica y no quiere decir que no vaya a servir para un determinado público. Para mi gusto está floja de papeles, pero te explico coloquialmente, digamos, de qué se trata esto. Esto se trató de aflojar los controles. Había controles ridículos, o sea, había controles donde los escribanos, los concesionarios de autos, los consorcios, los bancos y billeteras virtuales que tenían que informar todos tus consumos. Claro. Información que iba a parar a un canasto. Sí, a una Matrix. Sí, a una Matrix. Una Matrix que nadie veía, porque era tan impresionante la cantidad de información que era, ni con computadoras cuánticas, ¿viste? Que son capaces, ya podías analizar tanto flujo de información. Claro, eso ya estaba afuera, ¿no? Eso ya está afuera, eso fueron unas resoluciones que sacó la FIP y eso ya está, digamos. También subieron los umbrales de los sistemas de información. Eso también está. Eso también está, son resoluciones que vienen desde el mes de junio. De junio, sí, las presentó Paso, que ahora ya no está más en ARCA, pero sí. Exactamente. Después hay cosas que se complementan con cosas que tienen media sanción ahora, que también vamos a hablar. Otra cosa que es muy importante y hacia tu pregunta, es el famoso tema de ganancia simplificado. ¿Qué es ganancia simplificado? Es vos voluntariamente como contribuyente inscribirte para que ARCA te haga tu declaración de impuesto a las ganancias. ARCA te lo va a hacer solamente con tus ingresos de fuente argentina y algunos ingresos de fuente extranjera. O sea que si tenés inversiones financieras en el exterior, no necesariamente ARCA tiene toda la información para hacerte eso y te va a liquidar el impuesto. Entonces, primero tenés que tener la valentía para que ARCA te liquide tu impuesto. Es raro eso, ¿no? ARCA va a decir cuánto ganaste y cuánto tenés que tributar a partir de eso. ¿Cuántos ingresos tuviste y qué gasto podés deducir? ¿Eso está en la ley o eso fue una resolución? No, hay dos resoluciones que dicen eso. Pero
¿Quién lo va a hacer? Perdón, me equivoqué. 2 decretos. Porque Hay 2 decretos del Poder Ejecutivo. Hasta ahora, bueno, nosotros en general manejamos con clientes medianos, grandes, pero esto está dirigido al contribuyente chico, digamos, ¿no? Quizá el que esté en relación de dependencia, que diga, yo lo único que tengo son los sueldos, tengo el mínimo no imponible, no tengo mucho más, me lo saco de encima, o que tenga algún honorario chico, porque vos fíjate que ganancias simplificadas lo que significa es que Arca te va a sumar tus ingresos, si los tiene. Los de fuente local los debería tener, los de fuente extranjera no los va a tener todos, porque todavía no tiene toda la información de Estados Unidos, no tiene eso, con lo cual, y te va a redactar los gastos, eso se va a presumir que, sin prueba en contrario, que es exacto, dice la ley, o el decreto, perdón, y da un principio de cancelación de pagos, ¿sí? Pareciera como que no lo revisa más, sin embargo dice, salvo que Arca encuentre diferencias significativas. Y diferencias significativas es más del 15% en la ganancia declarada o en el quebranto declarado. Entonces, ¿es sin prueba en contrario? Pues salvo qué. Entonces, con prueba en contrario. ¿Y alguien se va a meter en eso? Hasta ahora, de nuestros clientes y la gente que conozco, nadie. Bueno, igual vamos a decir a tu público cuál es la ventaja que supuestamente tendría. Que no tenés que presentar la ecuación patrimonial en la declaración jurada. Y lo voy a explicar de una manera muy simple. Vos tenías 100 pesos al principio y ganaste 50, esos 150 tienen que estar, no sé, en 130 de patrimonio al final y 20 de consumo. Entonces 150 da con 150. Lo que tenía al principio más lo que gané tiene que ser igual a lo que invertí en bienes y lo que consumí. Correcto. Esa ecuación patrimonial no se va a presentar más. De ahí es donde sale... ¿Eso es bueno? Sí, para el contribuyente sí, porque para el contribuyente que tenga algo que no quiere que sea detectado por el fisco, porque ahí vos te compraste un auto por $50.000. No vas a tener que, en este esquema, no le tenés que presentar a Arca tu crecimiento patrimonial. Tu movimiento patrimonial. Exacto. En definitiva es tu crecimiento de crecimiento, tu movimiento patrimonial. Entonces, Arca, ¿qué te está diciendo Arca con esto? Yo no voy a tener esa información. Si no tengo esa información, no te la voy a poder revisar. Entonces vos te vas a atrever, y como además, por otro lado, por resoluciones, sacaron los sistemas de información o elevaron los umbrales mucho de los sistemas de información, de 100 millones para abajo en muchos casos, etcétera, eso va a permitir un movimiento de fondos y de compra y venta de bienes, de dinero no necesariamente declarado, que Arca se supone que por una cantidad de tiempo no te lo va a poder revisar. Esto se complementa con el paquete que está ahora con media sanción en diputados, porque el paquete de inocencia fiscal, entre otras cosas, que si querés, si tenemos tiempo las hablamos todas, una cosa que hace es modifica la ley de procedimientos y te baja la prescripción de 5 años a 3 años. Con lo cual vos tenés, por un lado, el régimen de ganancias simplificadas, que no tenés que presentar la ecuación patrimonial, Arca no dispone de esa información, yo te vendí un auto, vos no sé, te compré un departamento de un ambiente, porque va a ser para transacciones chicas esto, ¿sí? Y Arca no tiene el movimiento patrimonial y te está diciendo no te lo voy a revisar, ¿sí? Y además los agentes que tenían que informar no van a informar, o le subí mucho los umbrales para que informen. Entonces, ¿qué se busca con eso? El famoso título periodístico de que se hagan los dólares del colchón. Sí. ¿Y vos creés que estamos más cerca de época? Lo que se vio hasta ahora, y ahí ya vamos a una cuestión mucho más macro, ¿no? Que es digamos, lo que sucedió en los últimos meses, que la gente puso más dólares en el colchón. De hecho, se compraron dólares a un ritmo récord. Fueron 35.000 millones. Yo sé que son dos cosas diferentes. Sí. Pero la gente lo que hizo fue dolarizarse. Lo que busca el gobierno es que devuelvas esos dólares, que los gastes, que los uses, que los puedas aplicar. Pero por ahora no pasó nada de eso. No pasó nada. Lo que está buscando el gobierno, es verdad lo que vos decís, creo que fue récord absoluto la compra de dólares preeleccionario. Eso es confianza, en última instancia, y creo que fue el golpazo de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Lo que está buscando el gobierno con eso es que se vuelque a la economía real. Vos pensás que la economía real, después del tema de las LELIQ, más o menos, y la astringencia monetaria que hubo, yo conozco todas las actividades, porque nuestro estudio atiende todos los sectores, ¿sí?
en realidad se planchó mucho el nivel de actividad desde abril a la fecha. Sí. Desde junio a la fecha te diría que se planchó. Está planchado. Eso está bueno que lo cuentes, porque vos tenés un montón de empresas con las que trabajás. Un montón. Ves la facturación, ves todos los números. Vemos todo. Se planchó mucho. Se planchó y están todos con el tema de competitividad. A nosotros nos fue fantástico, porque como los impuestos se llevan entre la mitad y 2/3 partes de la utilidad neta de una empresa, ¿para qué nos buscan? Para que le hagamos estrategia fiscal, para bajar un elemento súper importante de la ecuación económica del negocio. Pasan a ser un actor fundamental. Total. Cuando uno busca margen, dice, ¿dónde puedo sacar el margen? Bueno, a ver toda la estrategia fiscal que podemos aplicar para mejorar un poquito los números. Y acordate que si vos desagregás de un balance tu carga previsional impositiva, hasta fines de julio, principio de agosto, estás trabajando para el fisco. Ahora estamos bien, porque estamos trabajando para nosotros, estamos en diciembre, pero hasta agosto trabajás para el fisco. Entonces, todo este tema del paquete de inocencia fiscal, bueno, pero tiene 2 o 3 cosas muy interesantes que habría que comentar también. Esto que te dije del régimen simplificado, y lo que han hecho también es subir fuertemente los mínimos para aplicarte la ley penal tributaria. La ley penal tributaria, en realidad, los jueces no la aplicaban porque tenía montos ridículos. Por bajo. Claro, porque era 1,5 millones de pesos, $1.000. Era absurdo. ¿Qué juez te iba a meter en un problema de ley penal tributaria por $1.000? Era contra natura, digamos. Ahora, agravado era 15 millones de pesos, $10.000. Agravado, que es tremenda la pena. ¿Y ahora cuánto es? Y lo llevan en 100 veces lo subieron. 100 veces. 100 veces claro. Prácticamente. Entonces, estamos hablando de 100 millones. Ahí ya el juez, paradójicamente, el aumento va a hacer que haya más penados por la ley penal tributaria, porque el juez va a tener el sentimiento y la sensación de que sí vale la pena que por $75.000 o $100.000 te metan ley penal, que tampoco es ninguna cifra del otro mundo. Pero es más razonable que lo que había antes. Que $1.000, una ridiculez. Hay otro tema que los contadores y los contribuyentes van a tener en cuenta, es que suben por 1000 veces las multas formales. Vos dejabas de presentar una declaración jurada, eran 400 pesos, ahora son 400.000. Pero vos dejabas de presentar un sistema de información, como por ejemplo el sistema de información de precio de transferencia, cuando hay transacciones internacionales, que te lo suben a 10 millones. Eso de que presentamos la declaración jurada la semana que viene, ahora hay vacío grande. Se acaba, porque ahora te va a costar un montón. No, es que te la van a aplicar automáticamente, porque ahora al ser mucho más dinero, entonces los contadores, sobre todo el contador freelance, que es el tipo que no tiene una estructura abajo, importante, que yo qué, y que está él solo y que el día de 24 horas no le alcanza, porque no le alcanza, para saber un poquito de impuestos, de contabilidad, de previsional de la obra, tiene un problema. Ese hombre que se tomaba esos días de más, porque total la multa formal era 400 pesos, olvídate, ahora es 400.000. Y no te hago precio de transferencia, te lo hago entre los 6 meses, total no se revisa, hay que tenerlo guardado en un cajón, son 10 millones de pesos. O sea, empieza a ser muy importante. Entonces eso es otro tema que hay que tener muy en cuenta. Otro tema que es importante saber y que le va a importar a mucha gente, porque ingresos brutos se está transformando en un dolor de cabeza para muchísimas compañías. ¿Por qué se está transformando? ¿No lo fue hace tiempo? Bueno, es que cada vez más. Cada vez peor. Cuando yo estudié la traslación de ingresos brutos que va en cascada, estudié hace muchos años, ¿no? No pasaba del 5%, porque actividad primaria estaba exenta, industrial estaba exenta, pagaba el 1%, 2,5% mayorista, 2,5% minorista. Es un impuesto que se va sumando, ¿no? A medida que va avanzando el producto en la cadena, se va sumando. No es como el IVA que se transfiere de uno a otro, esto se suma. Claro, no es sobre el IVA que se paga sobre el valor agregado de cada etapa de la cadena. Esto es en cascada, se va sumando. Entonces, el que crió las ovejas te pasa todos sus impuestos, incluyendo ingresos brutos. El que lavó la lana pasa todos los impuestos. El que es el hilo pasa todos los impuestos. El que te hizo el pullover o la camisa. O sea, al final, por ingresos brutos, que te aumenta a lo loco eso. Por todos los impuestos. Nosotros somos el principal exportador de impuestos. Te voy a dar una mala noticia, Pablo. Por esa camisa que vos compraste, si la hubieras comprado localmente, tenés entre 60 y 70% de impuesto y 30% de precio. Por eso los fabricantes te dicen, no podemos competir. O sea, nos inclinaron la cancha, competimos, pero pongan las reglas de juego. Claro, y menos con China. Por eso Roca habla todo el tiempo de China, sí. Porque no puede competir. En eso tiene razón. En eso tiene absoluta razón. Tiene que ser algo progresivo. No podés de golpe abrir la importación a mansalva, porque vamos a vivir como en los años 90. Donde pero esto es una realidad, ¿no? Sí, es una realidad. Y lo que está pasando... ¿Qué te dicen los clientes de eso? Bueno, hay nichos. Hay clientes que con esta política se están beneficiando un montón. Minería, oil and gas... Construcción está ahí
por el medio. Servicios está bastante bien, dependiendo del nicho. Las metalúrgicas están muy mal. No sé, fábrica de cocina están empezando a importar. ¿Por qué? Porque sus distribuidores están empezando a importar. Entonces ellos tienen que importar para venderle a sus distribuidores, como tienen más masa crítica, y ellos importan directamente. Y eso está pasando. ¿Eso qué produce? Y produce los 30.000 o 40.000 despidos que hubo de empleo formal. Ya estamos jugados ahí, me parece. Y me parece que sí. Por eso la Unión Industrial está tan preocupada y está tan belicosa, o sea, digamos. Vos ves dos realidades. Ves por un lado empresas que vienen muy bien, que están exportando más, que son competitivas, energía, minería, agro, construcción, se verá qué pasa, tal vez real estate está en un momento también mejor, sí, y después muchos sectores muy complicados. Y yo diría que el sector más complicado es industria, dentro de industria, metal mecánica, no tanto industria consumo masivo, porque industria consumo qué sé yo, una fábrica de pinturas no le importan, porque no es rentable importar, porque es agua con algunos productos adentro, es mucho peso para la logística, ¿entendés? Entonces hay algunas que todavía se defienden, sobre todo las industrias que están más vinculadas al consumo masivo. Ahora, perdona, Guillermo, vos hablabas de ingresos brutos, sí. Pero ahí es un tema de las provincias, ¿viste? No hay con quién hablar, parece. O sea, el gobierno trata de ir por un lado, las provincias hacen su juego, le votan en contra al gobierno el presupuesto, después suben impuestos, casi todas las provincias han subido impuestos, los municipios, lo vemos todo el tiempo. No es fácil. Yo sé, está mal que yo lo diga, pero yo sé mucho, el año pasado estudié 150 años de historia económica argentina y de tributación de 1823 a 2023. Ahí entendí cómo es la coparticipación de verdad. La coparticipación es un tacho de basura. Ahí van todos nuestros impuestos. La gran parte de nuestros impuestos va a parar a la coparticipación. Ahora, la coparticipación está hecha, es del año 88, tendría que regir por un año, la vienen renovando todos los años, en el 94 por mandato constitucional se debería haber reformado, no se hizo, porque supuestamente se tienen que poner de acuerdo las 24 jurisdicciones. Resulta que está hecha sobre la base de la distribución arbitraria del año 85, 86, 87, donde no hubo coparticipación. O sea que tu impuesto y el mío está yendo a una bolsa que se llama coparticipación, que se distribuye entre las provincias, no en función a indicadores económicos y sociales razonables como infraestructura habitacional, educacional, productiva, cantidad de población, sino en base a acuerdos políticos que hubo entre el 84 y el 87. O sea, tiene 40 años de antigüedad y además está distribuida de cualquier manera. Y las provincias no rinden cuenta. Las provincias tienen superávit primario desde 2018. Por ahí se va toda nuestra recaudación. Sí. Entonces, ¿y qué me decías, ingresos brutos? Entonces se tienen que poner de acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el gobierno nacional para presionar a las provincias y conseguir los votos en el Congreso? Están las transferencias discrecionales, ¿sí? Los ATN. Se las retasea. Muy bien. ¿Cómo se defienden las provincias? Porque el gobierno lo que quiere es, de alguna manera, además de conseguir el apoyo político, es desnudar a las provincias. Pero que lamentablemente, ¿qué hacen las provincias? Sobre todo si tienen un color político distinto al gobierno, al oficialismo. Y te aumentan ingresos brutos y te aumentan las tasas municipales. Sí. Hay jurisdicción, tenemos 3.000 municipalidades. Hay municipalidades que cobran de tasa de seguridad y higiene el 5% de la venta en la provincia, que se suma al 7%. Sí, aprovecha para hacer caja y de paso, no sé, si ellos creen que le hacen daño al gobierno, eso no lo tengo tan claro. Me parece que se hacen daño a sí mismos, porque yo te digo, yo lo que he dicho a clientes míos, que por ejemplo tenían una oficina de representación en un municipio y vendían desde esa oficina de representación, pero la fábrica estaba en Córdoba. Literal, le digo, andate de acá y ponete en tal municipio que no te cobra nada. No sé. Hay intendentes que han eliminado. 3 de febrero, ¿no? 3 de febrero, ¿no? Esteban Echeverría, o sea, son de distritos que son los que han bajado. Y muchos están cambiando, ¿entendés? Pilar ahora, viste que subió el tema del impuesto para alimentos, no sé, puso una tasa ambiental para alimentos, no, para todo tipo de ventas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con ingresos brutos? Tu pregunta. Es muy difícil, porque ingreso bruto representa el 75% de la recaudación provincial. Ahora, ¿qué quiere hacer el gobierno para desnudar a cada provincia? Cuando hablan, por ejemplo, del IVA provincial. Lo que quieren es desnudar a cada provincia. Entonces, vos fíjate con el IVA. El IVA es el 21%. Decían que iba a quedar el 9% para la nación y el 12% para las provincias, ¿sí? Pero hay provincias, Santa Fe, Cava y Buenos Aires, que aportan al PBI el 65% del PBI y reciben hoy de la coparticipación el 40%. Reciben una parte mínima de ese 9%, de ese 12%, porque ese 12% que va a las provincias en realidad está yendo a Formosa, al noreste, noroeste y a la zona cuyana, excepto Mendoza de Argentina. Entonces, ¿qué pasa?
A esas 3 provincias no van a necesitar cobrar el 12% de IVA, van a poder cobrar mucho menos porque su PBI es el 65%. El PBI que aportan esas 3 es el 65%. ¿Cuánto aporta el noreste, noroeste y la zona cuyana? El 15% del PBI. No le va a alcanzar el 12% de IVA si hacen el IVA federal. Van a tener que cobrar un IVA del 30%. Es imposible. Imposible. Guillermo, para ir cerrando, porque podemos charlar 8 horas, ¿no? De todo el impuestos. La reforma laboral pasó para febrero. Ah. Dentro de la reforma laboral había todo un capítulo impositivo, ¿no? Como una reforma laboral, pero mezclado con reforma impositiva, en realidad. Es como que metieron todo ahí adentro. Por ejemplo, está el tema de impuestos internos, Sí. que lo hablamos acá en su momento por el tema autos. Sí. Que le sacaban el impuesto interno a los autos de alta gama. Sí. Eso ya pasa para, no sé, para marzo. Pasa para febrero. ¿Y qué van a hacer? Porque no se va a vender un auto. Bueno, ese es el otro problema, porque con impuestos internos te bajaban los autos, los de alta gama bajaban como $20.000, era impresionante. Entonces todo eso está en ese paquete. La gente va a esperar a marzo y decir, che, a ver qué pasa. Eso para ese sector de la actividad. No, para. ¿No se puede sacar por decreto eso, el impuesto interno? No, porque es una ley y toda modificación de eliminar impuestos, crear impuestos. Esto deberían dejarlo afuera, sacarlo, y que se apruebe de manera autónoma, o sea, sin la reforma laboral. Yo creo que todo esto es un error de experiencia legislativa del gobierno. El gobierno está aprendiendo, pero tiene que aprender un poco más rápido porque los tiempos no le dan. ¿Cómo vas a meter? Lo pasó con el presupuesto, metiste ciertas cosas que te frenó toda la ley de presupuesto y era un pedacito. Ahora resulta que en el paquete laboral estás metiendo toda una reforma tributaria. Podrías haber metido la reforma tributaria por separado. ¿Por qué? La reforma tributaria trae 3 o 4 cosas re importantes. Esto que dijiste vos de impuestos internos. Te bajan las alícuotas de ganancia para las sociedades. O sea, las sociedades que pagaban 25, según su tamaño, 25, 30 o 35, 30 va a bajar al 27, 35 al 31,5. Es un montón. Hay una menor presión tributaria a las empresas. Ahí. Sí. Otra cosa para las personas humanas. Eso es bueno porque la gente dice, che, ¿cómo? ¿Le bajan ganancias a las empresas? ¿Es un impuesto progresivo? Es siempre lo mismo, ¿no? Es el gobierno amigo de las empresas, pero a nosotros nos revienta. No, pero hay muchos países cercanos a nosotros, Chile, por ejemplo, y otros, que bajan el impuesto a las sociedades y graban más fuerte el impuesto a la distribución de utilidades. ¿Qué se busca con eso? Que vos reinviertas en tu empresa, que crezcas y que tengas más empleabilidad. ¿Viste? Cuando se compara con Paraguay, ¿qué te dicen las empresas? Dicen, che, Paraguay tiene una tasa de impuesto a la ganancia del 10%. Sí, exacto. Nosotros 35%. Pero te pega con el dividendo. Y Chile igual. Uruguay también. Nosotros vamos a ese esquema. Yo creo que nosotros vamos a ese esquema. esquema. Impuesto a las ganancias, pero si distribuís ahí sí te claro, castigo. Y si reinvertís no. Sí. Después te creaban el RIMI. El RIMI es el RIGI, pero para todo el mundo. Porque es para inversiones de $150.000 en adelante. Y te permiten la amortización acelerada por 2 años. Y otra cosa que le va a importar a la gente en general. En este proyecto se eximen los alquileres destinados a casa habitación. O sea, una persona que guardó el dinero en ladrillos y lo tiene alquilado, todo eso queda eximido de esos alquileres. Y también, ¿sabes qué? El impuesto que se pagaba por la compraventa de inmuebles del 15% de inmuebles afectados a alquiler, pero para casa habitación, sujeto a lo que diga la reglamentación, también. Pero hay que esperar que se apruebe. Hay que esperar a febrero. Y también esto juega a favor y en contra. También van a permitir actualizar los quebrantos impositivos de empresas que se deducen contra las utilidades futuras por 5 años. Lo van a permitir actualizar desde el 1 de enero del 2026. Claro, esto tiene doble mirada. Qué bueno, me permiten actualizar los quebrantos del 2026 en adelante. Pero ¿qué pasa con los quebrantos para atrás? Que muchas empresas se lo estuvieron tomando actualizado y que les dieron un plan de pagos para que rectifiquen. Eso están poniendo un elemento nuevo para que el Estado use en los juicios del pasado diciendo, miren que ahora la ley lo permite, era porque antes no lo permitía. El argumento nuestro va a ser, no, pará. O ahora lo estás poniendo expresamente, pero está claro que estaba complicado y confuso en el pasado. Ahora, el tema de impuestos internos es sobre autos, pero también sobre seguros, telefonía y un montón, ¿no? De impuestos internos que se derogan. Seguro, telefonía celular, telefonía satelital, artículos suntuarios, embarcaciones de recreo, aeronaves de recreo también, autos. Un montón de cosas que hoy te estaban encareciendo el costo argentino de que vos, no, si me voy a otro lado, en Chile me cuesta $30.000 menos, acá te cuesta $30.000 más por culpa de este impuesto. No, es tremendo. Además derogan toda la ley de impuesto interno vieja, la que tenía que ver con toda la parte de suntuarios, viste, bebidas y todo eso, toda esa ley también se deroga. Correcto. De poca recaudación tributaria, pero que afectaba a algunos pequeños sectores en particular. Ahora, el tema de la casa, si vos tenés tu departamento, sí, ¿no? Y lo vendés, y es tu casa donde vive tu familia, lo vendés a un precio mayor,
en ese caso no pagás, o sea, no pagarías por la diferencia. Estaba y seguirá estando exenta. Lo que va a pasar a estar exento si esta ley es sancionada en febrero, todos los inmuebles que la gente tiene para inversión. Cava, no sé el resto del país, pero Cava está lleno no sé si vos mirás los edificios y si ves la luz prendida o apagada. Yo miro los edificios por todos lados y 1/3 de los edificios tienen las luces apagadas. Esos son departamentos de inversión. Sí. Esos departamentos son los que cuando vos lo vendés te cobran el 15%. ¿Y eso no pagaría más? Eso no pagaría más, sujeto a reglamentación. Claro, lo mismo que los alquileres. Con lo cual, todo ese mercado negro que hay con que te alquilo en negro va a desaparecer. Porque si pasan a estar exentos, vos ya está. Encima, sumalo eso a que el pequeño contribuyente, la persona que solamente tiene eso, capaz que ese se anima a meterse en el sistema de ganancia simplificado, se lo liquida Arca, él informa a los alquileres y ya está, y no tiene más problemas. O sea, conclusión, Guillermo, ¿vos qué ves de todo entre, digamos, la reforma laboral que se viene con todo el tema de impuestos, el tema de inocencia fiscal, todo lo que se está armando? ¿Estamos bien? ¿Vamos un buen camino? Estamos re bien, porque vos fíjate, todos los sistemas de información que había, que eran terribles, que informaban de cero, afuera. Eso afuera, pero la evasión seguía, o sea que esos sistemas de información no servían para nada. Eso afuera, porque la evasión del 40, con lo cual, eso afuera. La gente se va a animar, en teoría, con todo esto, cuando tome Estado público, a sacar los dólares, digamos. Hay que ver hasta dónde. Está íntimamente vinculado a la confianza que genere este gobierno, a su relación como todo, ¿no? Como todo, o sea, nada de esto funciona si el país no crece, si no hay confianza, que no se está trabajando en eso, por eso Carrego País, estamos en proceso, pero falta. A la relación política, digamos, que tenga este gobierno con todos los demás partidos, a la fuerza política que esté armando en el Congreso. Todo eso, la gente, digamos, no son especialistas, pero todo el mundo en Argentina sabe cómo cuidar de alguna manera su patrimonio. Al final del día, Guillermo, caemos en el tema de actividad económica. Vos lo decías antes, ¿no? Sí. Tengo clientes que, están bárbaros y otros clientes no están bien. Así es. Entonces ese cliente que no está bien tampoco contrata nuevos empleados, tiene sus dificultades. Bueno, está toda la cuestión tributaria, pero si la economía no crece, es difícil generar empleo y todo lo demás. Y si están mirando empresarios, el punto no pasa tanto por mirar el gastito de todos los gastos de administración y finanzas y comerciales, sino pasa por el margen bruto. Tienen que mirar cuán eficientes son en la producción y en el precio de venta y cuán eficientes son en la fabricación y en las compras que hacen, porque ahí está el problema. Porque vos suponete, veía el otro día una empresa, ¿no?, que le estaba bajando el margen bruto, ¿no?, de consumo masivo, muy importante. Bueno, hay que reducir todos los gastos indirectos. Bueno, representan un 15% de las ventas. ¿Cuánto los reducís? ¿Un 10%? Es un punto. Y hiciste un lío en toda la compañía entera. Te metiste con el área comercial, con el área de administración, con el área de finanzas, cuando en realidad vos tenés que ver el tema de cuán eficiente sos vendiendo y a qué precio, y cuán eficiente sos fabricando y a qué precio, porque ahí está la gran diferencia. Sí. Vos solucionaste esto, te metiste con 2 sectores de la compañía nada más y resolviste el problema y no empelotaste todo. Y las empresas están mirando ese renglón, pues empiezan a mirar renglón por renglón, porque, o sea, con menos inflación y menos ventas en este caso, o sea, todo ajuste que hagas están metidos en eso. Es relevante. Pero a veces se equivocan, porque en realidad vos tenés gastos y tenés inversiones estratégicas, que son un gasto, está caratulado como un gasto, pero no sea cosa que acortes inversiones que son importantes para el negocio futuro. Sí, o gastos que son inversiones en sí mismos, digamos. Voy a llevar agua para mi molino. No es lo mismo que gastar en café que en un servicio tributario que se lleva la mitad de tu utilidad. Pero el grave problema es que muchas veces recortemos 10% de todos los gastos. No. A lo mejor hay que recortar el 50%, y nada, y 10%. Claro. Así funciona un buen management. No, a veces, viste, por la rapidez, recortemos 10%. No funciona de esa manera. Y el problema sustancial de una empresa está en la parte de arriba, en las ventas y en los costos de fabricación, o en las compras. Guillermo, bueno, gracias por esta charla, muy bueno. Creo que el año que viene va a ser el tema tuyo, ¿viste? O sea, va a ser la estrella. Por suerte, por otros motivos. Yo me acuerdo en su momento que hablábamos un montón por el impuesto a las grandes fortunas. Así es. La verdad que se habló muchísimo, que sí, que no, que conviene, no conviene, cómo pagar, no pagar, me voy, no me voy. Se fue mucha gente, de los que se fueron, volvieron varios. Volvieron varios, muchos se dicen que viven allá, pero van y vienen todo el tiempo. Sí. Yo fui un precursor de que no se fueran, porque yo un poco, si bien era caso por caso, yo hice, me acuerdo, un análisis
etario, de quién estaba jubilado, quién estaba en actividad, quién tenía mucha riqueza, quién tenía mucho flujo, y esa combinación definía, además de lo afectivo. Uruguay tiene el 10% del PBI, el nuestro. Acá más divertido. Me lo dijo la calle a mí una vez, me dice, ustedes vienen 90 días, disfrutan un ratito de la arena y después ya empiezan a inventar cosas, se aburran enseguida. Es así. Sí, ¿no? Sí. O sea que yo creo que hay varios que pegaron la vuelta. No, hay muchos que pegaron la vuelta, hay muchos que están instalándose acá, hay otros que no, el Mercado Libre sigue allá, pero van y vienen, digamos, ¿no? Bueno, nunca es bueno que se vaya. Ese tema como que nos ocupó un montón. Yo creo que el año que viene, con todo esto que estamos hablando, va a haber un montón. Va a haber cantidad de cambios, ¿no? Y va a haber más, porque esto que lo llama reforma tributaria, no, son modificaciones tributarias, la de febrero. La reforma tributaria integral tiene que venir. O sea, esto no es lo que está incluido en el mercado, en la reforma laboral no es una reforma tributaria. No, es bueno, nos va a ayudar a las personas, va a tener impacto en las personas humanas que ahorraron el ladrillo, va a tener impacto en las sociedades que le bajan el 10% de la carga, es bueno. El RIM es recontra bueno. Pensá que vos vas a poder invertir en inversiones productivas por 2 años y mandarlas a pérdida en 2 años o en 1 según el tipo de inversión. Todo es bueno. Ahora, una reforma tributaria profunda implica ir de verdad a un sistema tributario, digamos, progresivo. Pero como dijo muy bien Cornejo una vez, y yo te dije que recién que conozco mucho de coparticipación, ninguna reforma tributaria integral profunda va, si no va de la mano de un tratamiento de la ley de coparticipación. Las dos cosas van juntas. No puede ir una separada de la otra. Es un conjunto, porque ahí es donde está nuestra plata, Pablo. Nuestra plata está, el grueso, el 90%, además de ingreso bruto que nos pega, está metido en esa cosa rara que se llama coparticipación federal. Hoy, y lo que pasa es que es un tema con poco glamour, ¿no? Sí, pero no, y difícil, por eso no se meten, y es muy poca la gente que sabe, pero el 90% de nuestro impuesto está metido ahí, y no hay control, porque las provincias están muy, algunas, no todas, pero están muy cómodas, reciben y no tienen que rendir cuenta. ¿Y en qué lo gastan? Y resulta, vos fíjate en el norte argentino, vemos ciertas provincias, yo no voy a mencionar ninguna, pero hay algunas que vos, fotos de pibes descalzos, y esas provincias reciben un montón de dinero, y no rinden cuenta, y no crecen, no progresan, y si no rinden cuenta, claro, entonces lo que hay que tratar es de hacer management por resultados ahí. Guillermo, un placer, gracias. Bueno, gracias, Pablo. Y feliz año. Feliz Navidad. Luego. Bueno, estoy repasando, gracias a Guillermo Pérez y este repaso tributario, ¿no? Temas algunos más complejos, otros que nos tocan en el día a día, pero vino bien para saber un poco dónde estamos parados y lo que se va a discutir, lo que se está discutiendo legislativamente, pero que el año que viene todo esto va a ser una realidad. Entonces hay que empezar a entender por dónde va la cosa. Bueno. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.